Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro programa La Ciudad del Mayor. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa sobremanera no solamente a los usuarios y a los familiares de los servicios asistenciales para las personas mayores, sino también a los propios empresarios y a las administraciones públicas. Esta preocupación queda puesta de manifiesto debido a la gran cantidad de preguntas y de comentarios que nos han llegado a nuestro programa a través de nuestro correo lcm@mundomayor.com. Por lo tanto, hemos querido hablar hoy del tema del personal que atiende a nuestros mayores en los centros sociosanitarios. Muchos de nuestros ciudadanos, aparte de otras consultas, nos han preguntado acerca de la cualificación del personal de atención directa, la cantidad de profesionales que debe de haber en los centros, la misión específica de cada uno de ellos, por qué algunos centros tienen profesionales que otros no tienen, y quién decide qué profesionales debe de haber en cada uno de ellos. Pero como decía antes, no solamente es una preocupación que atañe a los propios usuarios, sino que también los propios empresarios y las administraciones públicas pierden muchas horas de sueño intentando dar respuesta a o buscando algunas soluciones para poder dar y ofrecer una buena gestión de recursos humanos que en definitiva repercuta en la buena calidad del servicio hacia los mayores. Por ejemplo, ellos nos hablan de la profesionalización de la atención en todos sus ámbitos, también en el de ayuda a domicilio, de la escasez de profesionales cualificados, la repercusión de coste que supone en el precio de estos servicios, así como del intrusismo profesional, la rotación de personal, el choque cultural que supone muchas veces la incorporación de personal extranjero e inmigrante y la dificultad de mantener una adecuada formación continua. Como ven, estamos ante un tema bastante complicado cuya importancia es capital para conseguir y poder ofrecer unos servicios de calidad a nuestros mayores. Muy bien, para hablar del tema que hoy nos ocupa, contamos con la colaboración de don Ignacio Fernández Cid, director general del Grupo Casablanca y expresidente de Amarte, que quiero hacer una puntualización. Hace poco ha cambiado su denominación y ha pasado a llamarse AMADE, que es la Asociación Madrileña para la Dependencia. Perdón. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, Nieves. Bueno, también está con nosotros don Miguel Ángel García, abogado y responsable de los servicios jurídicos de AMADE e implicado también en la negociación de los convenios colectivos del sector sociosanitario. Muy buenos días. Muy buenos días, Nieves. Bueno, pues antes de comenzar con nuestra charla, hemos salido a la calle para ver qué opinan nuestros ciudadanos acerca del personal que atiende a nuestros mayores. Pues realmente me parece que es una labor excepcional la que hacen y que deberíamos de todos implicarnos en ayudar a la gente mayor. No solamente en las residencias, sino aunque estén viviendo en casa, pues poder mandarlos pues a una residencia de día para que tengan actividades, se diviertan, se entretengan y estén con otras personas. Sí, entiendo que están preparados, que el que se dedica a eso es porque realmente quiere ayudar, se prepara y realmente puede hacerlo, porque hay que tener mucha paciencia, incluso un poco de vocación, diría yo. Bien, en casa. Y en residencia también. Pero residencias creo que hay veces que les dejan demasiado. Y lo que pasa que hay veces que yo iba a buscar a mi madre y estaba sentada ahí y había estado todo el día, me decían las señoras que estaban alrededor. No, si no la mueven de ahí. Entonces, creo que hay un poco de dejadez. Pues según tengo entendido, en las residencias hay problema de personal. Entonces, como hay poco personal, se abusa bastante del que hay. Entonces, las personas que trabajan en las residencias están muy criticadas por cómo trabajan, pero realmente no dan abasto con las horas de trabajo que tienen. Entonces, creo que es más un problema de quien gestiona los centros, que son centros públicos, pero con gestión privada, de cómo se están gestionando esos centros y que se sacan más beneficio del que se debe sacar y no se invierte tanto en personal.
no tengo conocimientos para decir si es buena o no. Lo que sí tengo referencias es de que hay escaso personal. Entonces, creo que la buena voluntad a veces no puede con eso. No, ya para decir niveles formativos del personal lo desconozco. Uy, pues es que la verdad lo desconozco, porque no... en los domicilios no he tenido la ocasión de verlo y en las residencias pues tampoco, no lo sé, lo siento. Hombre, no tengo experiencia personal sobre eso, pero me imagino que depende de cada residencia, la gente que tenga con el personal, pero no tengo experiencia. No tenemos ninguna experiencia. Hombre, tengo los abuelos, ¿no? Al fin y al cabo les cuida gente, hombre, siempre es una labor muy importante la que hacen y que hay que valorar. Lo que conozco son buenísimas. Ahora, luego hay, ya sabe, de todo hay. Porque hay 2 señoras en mi casa que son mayores y vienen todos los días a hacerle la cama y a levantarlas y a bañarlas y tal. Y son cariñosas porque son chicas, tendrán 30 años o 27. Ahora, luego ya también conozco conversaciones que me dicen, esto no vale para nada. Es buena. Ahora, luego hay de todo. Yo cuando sea mayor cogeré una buena. Bueno, de hace tiempo sí he tenido experiencia de cómo atienden a las personas mayores en las residencias. Mientras la persona se puede valer por sí misma, pues está muy bien. Cuando ya pasan a ser independientes ya no es lo mismo. No, sí, lo que pasa es que dan mucho trabajo y hay poca gente. No es que haya poca gente, sino que dan mucho trabajo y no se les atiende como piensa uno que debiera atendérseles. No es que tampoco les atiendan mal, ¿no? Pero que no es igual. La residencia, mientras está en buenas condiciones, está muy bien. Bueno, ¿cuál es vuestra primera impresión después de haber visto el vídeo? Pues la primera reflexión que se me ocurre es el desconocimiento que tiene la gente de lo que son los centros de los mayores, de personas mayores, tanto de residencias como de centro de día, o asistencia domiciliaria, o incluso servicio de teleasistencia, como se ha puesto de manifiesto en el vídeo, ¿no? La mayoría de las personas hablaban de oídas, ¿no? Y, en fin, lo que sí se pone también de manifiesto en general, que se valora en mucho la actividad de cuidar a las personas mayores. Y efectivamente es una labor que no tiene precio. Y que es muy importante. Que es fundamental, porque claro, no solo es tratar a las personas con profesionalidad, sino tratarlas con cariño. Y el cariño, no tenemos ningún epígrafe en la nómina que ponga salario base tanto que ese sí, cariño tanto que ese no. Sí. Y por tanto todo el cariño que prestan los profesionales día a día, que es enorme, eso, pues gracias a Dios, sí, por lo que se ha visto en el vídeo, algunas personas lo valoran, ¿no? Perdóname un poquito, Ignacio, vamos a hacer un análisis en primer lugar de la situación actual de los recursos humanos para ver un poquito cuáles son las deficiencias y poder anotar alguna solución. Magnífico. ¿Vale? Magnífico. Tú eres la directora. Mire, por ejemplo, ¿qué perfiles profesionales son en los servicios sociosanitarios son imprescindibles hoy por hoy? Bueno, si me permites primero un dato que yo creo que es fundamental, porque también se hablaba de poco personal. Estamos hablando de un ratio de media de 50%, es decir, por cada 2 plazas de residentes hay 1 de personal. Es decir, es un sector tremendamente intensivo en personal. Y en los momentos en los que estamos, en que sobra mucho profesional que quiere acceder y después es necesario, pues es un sector que no solo es imprescindible para atender a nuestros mayores, sino un sector que va a conferir un desarrollo y un empleo estable para muchísimas personas que están demandando actualmente un puesto de trabajo. Y además un sector tremendamente inversor. Invertimos grandes cantidades de dinero en, por ejemplo, en construir nuestros centros, en comprar mobiliario y acondicionar nuestros centros, pues 3/4 mismo con el sector del mueble, etcétera, y después somos grandes consumidores absolutamente de todo, porque somos como una casa, pero a lo bestia. Es decir, consumimos, pues por ejemplo, uniformes de personal, por supuesto, consumos energéticos, luz, gas, teléfono, etcétera, etcétera, alimentación, ropa, en fin, de todo. Un sector de gran futuro que hay que apostar por él y que yo creo que no se está apostando suficientemente.
Pero en fin, ahora, al hilo, la pregunta que Nieves me estabas haciendo. ¿Qué profesionales son los que necesitamos ahí? Pues necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos auxiliares, que en nuestro sector se llaman gerocultoras o gerocultores, necesitamos personal de limpieza, administrativos, peluqueras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, en fin, es una gran variedad de profesionales los que necesitamos y los que se emplean actualmente en los centros. Bueno, hablando de este tema también volvemos a toparnos con el problema de las 17 regulaciones. Puede darse, por ejemplo, en este caso Miguel Ángel, puede darse que en diferentes comunidades autónomas se exijan un tipo de personal diferente al de otra, por ejemplo. No tipo de personal diferente, sí ratios diferentes. Mientras que hay ya comunidades que los ratios los establecen en el ratio de personal de atención directa, con lo cual eliminan lo que sería, digamos, la parte administrativa que comentaba Ignacio de lo que es la residencia, es decir, solamente personal de atención directa establece el ratio. Por ejemplo, la comunidad concretamente, recuerdo ahora mismo Castilla-La Mancha y recuerdo, me parece que País Vasco, Rioja, etcétera. O sea, que ahí sí que hay. Lo que pasa que no en cuanto al personal. O sea, el personal siempre es el mismo. Es decir, ten en cuenta que este es un sector, tal y como está ahora, es un sector muy joven. O sea, antes no había regulación. La gente venía de hostelería, de lo que llamaban ellos actividades diversas, no sé qué. Entonces, cuando empezamos a regular el sector, inventamos incluso el concepto de gerocultor-gerocultora. Es decir, un concepto que sale a partir de la regulación nuestra. Y a partir de ahí tenemos que empezar a formar a todo ese personal. Es decir, hay un proceso de formación, sobre todo de gerocultor o de gerocultora, que es el personal de atención directa, un personal muy polivalente además, que está en formación, y además hay una situación de futuro especialmente compleja. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, una de las quejas más reiterativas, tanto por parte de los propios usuarios como de sus familiares, es que hay poco personal de atención, sobre todo en las residencias. ¿Esto es así, Ignacio, por ejemplo? No, yo considero que no, en absoluto. ¿No? Vamos, año a año se han ido incrementando las dotaciones de personal, entre otras cosas porque el futuro de este sector en un 90% pasa por la concertación, con la concertación con las administraciones públicas, con las comunidades autónomas. Y esas comunidades autónomas nos imponen a su vez una exigencia de dotación de personal mucho mayor de lo que es la propia reglamentación. O sea, la reglamentación, como siempre, es una reglamentación de mínimos. Ahora, el que quiere concertar tiene que elevarse sobre esos mínimos enormemente. Y por eso yo hablaba de ese 50% de media en el general en el sector, y sin embargo aquellos centros que quieran estar concertados tienen que tener por encima del 60%. Es decir, es muchísimo personal. Pero al final, claro, también es lógico, hay que comprender a las personas, ¿no? A todos nos gustaría que hubiese más personas, tantas como, bueno, como que siempre haya una persona con mi padre o mi madre 24 horas al día. Y además que esa persona esté exclusivamente para mi ser querido. Y además que esté las 24 horas velándole el sueño, si fuese necesario. Claro, si por querer, que no quede. Pero claro, después el recurso limitado de siempre, el asqueroso dinero, ¿no? Claro que las cosas tienen un coste. Y entonces, pues, el pretender una cosa así, que sería ideal, ¿no? El pretender una cosa así dispararía los costes una auténtica barbaridad. Porque para que yo esté con tu padre, por ejemplo, 24 horas al día, yo soy 4. Porque claro, tenemos 3 turnos de trabajo y un correturnos. Pero esa gente también tiene sus bajas, y tiene sus vacaciones, y tiene sus incidencias normales. Así que casi nos vamos a 5. Entonces, claro, ¿qué cuesta una persona? Solo de coste salarial, eso ya para empezar lo multiplicamos por 5. Más pues otros costes indirectos que hay, de alimentación, de tal. Entonces, ¿a qué cifras nos vamos? Entonces, eso es un imposible. Por tanto, entonces lo que tenemos que tener es qué recursos hay para esto y en función de eso, qué dotaciones de plantillas se pueden establecer. Pero vamos, las que están fijadas cubren perfectísimamente de sobra para dar un magnífico servicio a las personas, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Pero un magnífico servicio. Bueno, entonces, si para conseguir una atención de excelencia no es necesario aumentar el número de profesionales,
¿qué es lo que falta aquí? Porque la gente, hay algunas personas que dicen que, bueno, que falta personal o a lo mejor el que hay no es el adecuado. Por ejemplo, pagarles mejor. Podría ser. Incentivar a las personas como Dios manda y poder desarrollar unos planes de formación muchísimo mejores de los que hacemos, que ya hacemos unos esfuerzos enormes, porque hacemos una formación continua, pero continua de verdad. Continua de verdad. Eso podría ser un aspecto básico y que además la gente venga a trabajar a nuestro sector con orgullo y con satisfacción. Sí, yo me dedico a cuidar personas mayores, que es una actividad, no digo bonita, preciosa, sí, pero muy dura también, muy dura físicamente, pero sobre todo es mucho más dura psicológicamente. Entonces eso debiera estar mucho mejor remunerado. Si es que nosotros, los empresarios, somos los primeros que lo reconocemos. Si es que nos gustaría pagar mucho más. Pero las cosas se pueden pagar en lo que se puede pagar. Había una persona que comentaba en el vídeo que habéis puesto, que si los beneficios eran enormes, bueno, esa persona es que desconoce totalmente nuestra realidad, es que no se entera absolutamente de nada. Y además ni siquiera puede hablar de oído, porque es que es totalmente falso, totalmente falso. No, para que nosotros ganásemos dinero, los precios de concierto debieran subir por lo menos un 30%. 30%. Y de esa forma sí podríamos pagar mucho mejor a nuestros profesionales. No aumentar el número, porque no hace falta, no es necesario. Sí sería necesario pagarles mejor, sin duda. Muy bien. Por ejemplo, ahora pasamos Miguel Ángel, por ejemplo. Cada centro puede tener distinto número y tipo de profesionales. Esto es una realidad, ¿no? ¿Qué es lo mínimo obligado? ¿Es necesario que haya un médico, un fisioterapeuta? Vamos a ver, un poco en relación con lo que yo te decía antes. O sea, lo que tiene que tener siempre es un ratio mínimo que está establecido por cada comunidad autónoma. Eso está. Luego, vamos a ver, ¿es obligatorio tener un médico? No. ¿Por qué? Porque no somos centros sanitarios. No somos centros sanitarios. ¿Es obligatorio tener ATS-DUE? No, no es obligatorio. O sea, no es obligatorio en ninguna comunidad. Ahora, sí es obligatorio en el momento que son centros concertados, porque cada concierto establece, que es un poco la línea de lo que decía Ignacio, es decir, el ratio ese general de cada comunidad, digamos, sería condición mínima y a partir de ahí empiezas a mejorar cuál es la situación. Entonces ya los conciertos te exigen, en función de las plazas concertadas, un número de médicos, en función de plazas concertadas, ATS, DUES y las gerocultoras, que son por encima de los ratios mínimos establecidos por cada comunidad. Pero no es, por ejemplo, no es obligatorio tener médico ni ATS, DUE. Ahora, yo creo que no sé si hay alguna residencia que tenga un nivel asistencial razonable que no lo tenga. Es decir, Sí, que se suele dar. Claro, es razonable que el usuario que está buscando una residencia busque, por supuesto, servicio médico-sanitario. Entonces, quieres tener, y los familiares pues también están mucho más tranquilos teniendo a su padre o a su abuelo en un centro en el que está perfectamente atendido sanitariamente. Es decir, no tiene que estar permanentemente siendo derivado a un hospital, es decir, tiene el propio servicio médico dentro de la residencia. Pero, vuelvo a lo mismo, no es obligatorio, pero es, yo creo que es generalizado. O sea, cualquier residencia de un nivel medio bueno lo tiene. Muy bien. Bueno, pues tras enmarcar algunas de las inquietudes más generalizadas en nuestros ciudadanos, vamos con la parte o los aspectos de los recursos humanos que más preocupan tanto a los empresarios como a las administraciones públicas. Se preguntan si hay suficientes profesionales para cubrir la oferta de puestos de trabajo que hay en la actualidad. Pues depende de la categoría profesional. Depende. Nosotros hemos sufrido unas rotaciones enormes en nuestras plantillas, pero gracias a Dios y felizmente eso ya ha pasado. Con lo que entonces ahora en la situación en la que estamos con el nivel de desempleo, pues nuestro problema no es conseguir cocineros o limpiadoras o incluso auxiliares, pero administrativos, etcétera. Pero sin embargo sí hay categorías que son muy difíciles de conseguir profesionales, como son médicos y como son enfermeras. Pero es que esto llevamos años y años y años demandando soluciones a nuestras queridas administraciones, tanto las nacionales como las autonómicas. Y estábamos denunciando además que si aquí no hay profesionales para cuidar de nuestros mayores, y resulta que además somos un país que somos exportador, tanto de médicos como enfermeras, a Italia, al Reino Unido, a Portugal, pues hombre, habrá que facilitar que
profesionales, por ejemplo, de Centroamérica, de Sudamérica, se incorporen aquí. Pero bueno, es que es como ir predicando en el desierto. Claro, tenemos grandes problemas, pero es que los seguimos teniendo. Pero es que al paso que vamos, el problema no va a ser solo nuestro. El problema va a ser de sanidad también, que ya están teniendo grandes problemas, ¿eh? Bueno, antes habíamos comentado sobre cuál sería el motivo de la elevada rotación de personal que ocurre en algunos centros. ¿Puede ser únicamente por el tema del salario que comentábamos antes o puede haber otro tipo de, ¿Quieres tú, Miguel Ángel, causa? Hombre, yo no sé, yo creo que un poco tú has apuntado también algo que en este momento hay menos rotación. Por el tema de la crisis, Sí, a no, lo no, mejor. yo creo que son dos pero- factores fundamentales. Uno, que el salario es muy ajustado, que lo hemos comentado ya. Y dos, que es que el trabajo es muy duro. Pero es que es muy duro, sobre todo psicológicamente. Claro, tú imagínate, Nieves, que tú vas todas las mañanas a cuidar a unas personas mayores. Pero es que tú te encargas de levantarlas, de asearlas, de vestirlas, de darle desayunar. Charlas con ellas continuamente. Tú te sabes vida y milagros de todas las personas a las que atiendes. Y esa persona de repente pues cae enferma. Porque normalmente las personas que van a nuestros centros no es que sean mayores, es que son mayores enfermos. Con lo que tienen patologías múltiples, no es un problema de edad, no, es que tienen enfermedades. Sus enfermedades y sus sufrimientos son tus enfermedades y tus sufrimientos, porque lo hace suyo. Si de verdad eres un buen profesional, que seguro que tú, Nieves, lo eres, tú te llevas a casa todos sus problemas, porque eres como una esponja. Claro, es que lo haces. Y cuando llega, lamentablemente, porque es ley de vida, que Dios decide que esa persona se vaya con él, pues tú lo sientes como si fuese tu abuela, tu abuelo, porque los has querido de verdad muy intensamente. Entonces es durísimo, es durísimo. Luego Por eso también... queda lo que te decía, que es que no sabemos de verdad valorar el trabajo enorme y magnífico que están desarrollando esos profesionales. Y luego también los efectos tan malos que generan la rotación de personal en las personas mayores. O sea, sin duda. La pérdida, pues un poco lo que estaba comentando Ignacio, es decir, si efectivamente se produce esa relación de esa empatía, si cada X tiempo estás cambiando a tu elemento de comunicación que te está atendiendo, ayudando, pues por supuesto yo creo que el usuario, que el residente se empieza a sentir mucho más inseguro. Objeto, se siente objeto. No persona, se siente objeto, pero es que nos pasaría a cualquiera, ¿no? Claro. A nosotros lo que nos gusta es que Nieves nos atienda todos los días porque es la que nos atiende y es con la que tenemos la relación y el cariño y la amistad. Sí, y la confianza. Y la confianza, fundamental, confianza. Una cosa, ¿de quién depende poner solución a todos estos asuntos? ¿A las administraciones públicas, a los empresarios? Vamos por parte, vamos a hablar primero de los empresarios. ¿Qué podrían hacer ellos para un poco evitar todo esto? Pues que te conteste el empresario. Pues mira, podríamos hacer muchas cosas, pero como siempre es en colaboración con nuestros socios. Y nuestros socios son las administraciones públicas. Con lo que aquí ir de solitario no puede ser, porque lo que se ha hecho es conferir un derecho universal y subjetivo a todas las personas que sean dependientes. Y además eso se ha comprometido en las administraciones. No lo podrán desarrollar si no cuentan con los empresarios. Por tanto, es un problema que tenemos administraciones y empresarios. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Valorar los costes, por ejemplo, reales que tienen los centros, ajustar los precios de concierto a lo que debiera ser, pensar en esos profesionales qué nivel de remuneración tienen y, por ejemplo, pues conseguir una solución rápida que podría ser pagarles mejor, más y mejor. Ya, pero además hay una cosa. Establecer, que lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo, un mapa de necesidades. A ver, las administraciones, ustedes ahora, con esta ley de dependencia, ya saben qué demanda hay, de qué tipo y en qué cuantía. ¿Nos podemos sentar y planificar las cosas? Porque si no, podrá darse el caso de que en determinados sitios geográficos hay sobreoferta y en muchísimos otros no existe la oferta. Entonces, podríamos organizarlo, podríamos crear un marco claro, estable y duradero en el tiempo
Porque claro, las inversiones que se tienen que hacer en estos servicios o en estos centros son muy ingentes. Así que no me vale que usted me ponga un marco de 5 años. No, oiga, es que yo hago una inversión para que igual se amortice en 20, 25, 30 años. Entonces me tendrá que usted establecer un marco muy estable, muy clarito. Las reglas de juego tienen que estar muy claras y yo me lanzo, claro. Si es que eso es la actividad del empresario, ¿no? Y dinero habrá. Pero esto que parece así tan simple, no veas lo complicadísimo que es. Porque entre las propias administraciones tienen una guerra establecida ahí fantástica. Porque claro, esto de la ley de dependencia es que el marco no está claro. No es estable y no hay dinero suficiente. Y por tanto, entre las distintas administraciones están en un conflicto permanente. Vamos a ver, tú decías, ¿quién tiene que resolver? Ten en cuenta que esta actividad, en cualquier caso la actividad de residencia, centro de día, es una actividad que está absolutamente regulada. Es decir, no solo es cuando tú vas a abrir un negocio y pides una licencia municipal de actividad y tal. No, aparte de todo, tú tienes que cumplir con toda una normativa de cada comunidad autónoma, tienes que pedir una autorización administrativa, es todo un procedimiento administrativo. Es decir, tienes que cumplir desde metros cuadrados, de habitación, de comedor, de todo, o sea, está todo absolutamente regulado. Es decir, la administración pública tiene una regulación de este sector. Es decir, ¿quién tiene una implicación? Por supuesto la administración pública, la que tiene una implicación en la solución del problema. Y que, por supuesto, o sea, no se sabe por qué han decidido, además, que el precio plaza pública sea un precio muy bajo, que con esos precios, efectivamente, no se puede afrontar una revisión de salarios y efectivamente mejorar las condiciones laborales, salariales de los trabajadores, pero hay una responsabilidad absoluta por parte de la administración y que además desde las organizaciones empresariales se está trabajando en esa línea. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. En fin, queridos ciudadanos, os esperamos en el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.